secretario de Estado el doble de lo que ganan en Brasil. Todo eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a poner orden a esos gastos onerosos, excesivos. Vamos a bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, pero también quiero aclarar, no estoy hablando de todos los que trabajan en el gobierno, estoy hablando nada más del 3% de todos los que trabajan en el gobierno, los que están hasta la punta de la pirámide, hasta la punta del cerro, que son los que se dan la gran vida. No estoy hablando de maestros, ni de médicos, ni de otros servidores públicos que ganan poco. No estoy hablando de sueldos de más de 200,000 pesos mensuales, hasta 600,000 pesos mensuales. Ahí vamos a cortar, vamos a quitar ese copete, vamos a descopetar. ¡Fuera, pinche copetudo! ¡No va a ganar el pinche copetudo ese! Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. El IFE, todos esos organismos en donde los altos funcionarios públicos ganan muchísimo dinero. Vamos a aplicar la máxima del presidente Juárez, ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país. ¿Saben qué decía el presidente Juárez? Que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Eso es lo que se va a aplicar, esa es la austeridad republicana. Y yo voy a predicar con el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana actualmente el que ostenta la presidencia de la República. Y se va a terminar con toda la parafernalia del poder. Ya no va a haber helicópteros, aviones particulares para trasladar a los funcionarios públicos. Ya no va a haber viajes al extranjero, ya no va a haber turismo político, ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Todo eso se va a terminar y así vamos a ahorrar. ¡A huevo, chingada madre! Y de esa manera vamos a juntar desde el año próximo 600,000 millones de pesos, 300,000 por el combate a la corrupción y 300,000 por el plan de austeridad. Y ese es el dinero que vamos a utilizar para reactivar pronto la economía, porque necesitamos impulsar con urgencia las actividades productivas. ¿Saben por qué es esta crisis y sobre todo la crisis de inseguridad y de violencia? Porque no ha habido desarrollo desde hace muchos años en el país, porque no hay trabajo, porque se les cerraron las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Por eso es la actual decadencia, a eso se debe esta crisis que nos está afectando a todos. Vamos, por esa razón, a impulsar las actividades productivas para que haya empleo, para que haya trabajo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ya no vamos a estar comprando lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Por eso vamos a regresar al campo. Vamos a apoyar a comuneros, ejidatarios, a pequeños propietarios. A eso es a lo que voy a regresar, a Tapachula, ponernos de acuerdo con los productores. Porque esta es una región con muchos recursos naturales. Es una de las regiones de México con más potencialidad. Aquí hay buenas tierras para la producción agropecuaria, hay agua en abundancia y sobre todo lo mejor de esta región de México es su pueblo, ustedes. Es un pueblo bueno, noble, trabajador. Vamos a echar a andar un plan
de desarrollo agropecuario. Vamos a impulsar esta región, que es muy importante, no solo en producción de básicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la plantación. Aquí se produce mucho plátano, mucho cacao, mucho café. Necesitamos por eso reactivar toda la economía de esta región. Vamos también a apoyar mucho a la pequeña, a la mediana empresa. Vamos a apoyar al pequeño, al mediano comercio. Voy a venir acá de nuevo, voy a regresar, porque hay un plan que vamos a llevar a la práctica en todo el país. Desde los primeros días vamos a ir casa por casa, apuntando, inscribiendo a los jóvenes, porque los vamos a incorporar al trabajo y al estudio. Así debe de ser. Nunca más se va a abandonar a los jóvenes. ¿Qué pasa? Cuando un joven no tiene posibilidad de estudio, no tiene posibilidad de trabajo, si llegan a hacerle proposiciones indecorosas, lo enganchan. Eso es lo que ha venido pasando. Nunca hay vacíos, siempre se llenan. Y si no vamos nosotros a rescatar a los jóvenes, van a llegar otros a enrolarlos para que tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso estoy haciendo el compromiso de atender con trabajo y con estudio a 7 millones de jóvenes del país que actualmente no tienen ni posibilidad de trabajo ni de estudio. Vamos a crear empleo, a crear trabajo, a crear una atmósfera de progreso, de justicia. ¿Ustedes creen que el problema de la inseguridad y de la violencia se va a resolver nada más con soldados y con marinos y con policías y con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas? No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Es como querer apagar el fuego con el fuego. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, y ese es el principio que vamos a aplicar. Vamos a levantar al país con producción y con trabajo. Vamos a apoyar toda la actividad productiva. Estoy haciendo un compromiso, lo voy a cumplir, de que desde los primeros días de diciembre de este año, porque voy a tomar posición el día 1 de diciembre, desde los primeros días vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Dicen que no se puede. Claro que se puede. ¡Sí se puede! 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 Si nosotros tenemos el petróleo, tenemos el gas, tenemos las hidroeléctricas aquí en Chiapas, 4 grandes hidroeléctricas: Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñita. ¿Cómo no vamos a tener energía eléctrica? ¿Cómo no vamos a tener gasolinas y diésel y gas a precios accesibles? ¿Por qué cuesta tanto la gasolina en el país? Porque se está comprando en el extranjero, porque nada más se han dedicado a vender petróleo crudo, a vender materia prima. No hay refinerías en el país. Desde hace 30 años no se construye una nueva refinería. Solo hay 6 refinerías. Estados Unidos tienen 148 refinerías. En Japón, que ni siquiera tienen petróleo crudo, tienen 42 refinerías. Y aquí nada más 6, porque nosotros vendemos el petróleo crudo
y compramos derivados del petróleo. Allá en el extranjero se procesa, allá se refina y nos venden las gasolinas. Nada más en flete, traer esa gasolina tenemos que pagar 3 pesos por litro. ¿Por qué se lleva a cabo esta política? ¿Por qué estamos comprando más de la mitad de la gasolina que consumimos en el país? Por el negocio que tienen unos cuantos de la compra de la gasolina en el extranjero. Se compran 500,000 barriles diarios de gasolinas. ¿Saben cuánto cuesta comprar esa gasolina en un año? 30,000 millones de dólares. Y nadie sabe quién compra, a qué precio, cómo se distribuye. Nunca rinden cuentas. Este es uno de los negocios más jugosos que se lleva a cabo al amparo del poder público. Ya en 40 días yo lo voy a saber bien, porque me van a tener que entregar toda la información sobre este asunto y se va a terminar con este negocio. Vamos a construir 5 grandes refinerías en el país para procesar toda nuestra materia prima. Es de sentido común. Es como si de aquí, del Soconusco, se mandara al extranjero naranja o mangos y compráramos del extranjero jugo de naranja o jugo de mango. Eso es lo que hacen con la política petrolera. Vamos por eso a darle valor agregado a la materia prima, para que aquí en México haya empleos y para que aquí haya beneficios. También quiero informarles de que vamos a aplicar un amplio programa de desarrollo social. Yo estoy constantemente recorriendo el país, sé de la necesidad que hay en muchos mexicanos. Para decirlo de otra manera, hay mucha pobreza en nuestro país y tenemos que combatir la pobreza, tenemos que combatir la desigualdad, y no solo por razones humanitarias, que eso sería ya más que suficiente, sentirnos bien por estarle dando la mano al que lo necesita, darle la mano al que sufre. Eso sería más que suficiente, el que cada uno de nosotros siempre pensara en el otro, siempre pensara en el prójimo. Pero no es nada más eso, es que si no combatimos la pobreza, si no combatimos la desigualdad, va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento, y va a continuar la inseguridad y la violencia. Por eso tenemos que aplicar un amplio programa de desarrollo social para no seguir viviendo en el pecado social, y también para poder vivir en paz y con tranquilidad. En el 2006 no se entendió lo que dije. Muchos malinterpretaron mi frase de que por el bien de todos, dije así, por el bien de todos, y esto fue lo que se olvidó. Dije por el bien de todos, primero los pobres, y llegaron a pensar que nada más íbamos a gobernar para los pobres, y se desató toda una campaña de desprestigio, metiéndole miedo a la gente. Yo sostengo que ahora ya son otros tiempos y la gente, los que tienen más recursos económicos, lo están atendiendo.